abrace, tu amor nos abrace, que tú sigas, Señor, abriendo, Señor, el intelecto de nuestras vidas, que podamos tener sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, para poder, Señor, aprender, Señor, pero también para establecer y poner por obra, Señor, lo que aprendemos. Señor, te pedimos que tú, Señor, seas reprendiendo toda fuerza de maldad, todo poder opositor en el nombre de Jesús, y que tú seas, Señor, en nuestras vidas, oh Dios, trayendo una activación profética, oh Dios, una activación espiritual y, Señor, añadiendo la fe, Señor, para poder avanzar en todo lo aprendido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos viendo una de las partes de las emociones que conlleva a la segunda área de la habitación. Vimos la primera habitación, que era ¿la qué? La mente, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo muchas áreas donde es la mayor batalla o la mayor guerra, que es en nuestra mente. Si nosotros no podemos vencer ahí, va directamente a la toma de decisiones que va en nuestro corazón, que es la segunda habitación, donde moran las emociones, donde moran las decisiones, donde van las decisiones que tenemos que tomar, donde está la parte del inconsciente, es la manifestación exterior de la mente y la voluntad. Por eso es que dice que todo lo que entra por los ojos va al corazón. Primero va a la mente. Y en la mente, la Biblia dice que se siembran los huevos de áspides. Y una vez que esos huevos de áspide o esos huevos de serpiente, esos malos pensamientos, esos pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios y al conocimiento de su palabra, va al corazón donde moran las emociones y es donde se manifiesta la voluntad de lo que hacemos. O sea que va a los hechos. Pero primero el juego va entrando por nuestros ojos, por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros tenemos en nosotros mismos, por lo que nosotros vamos alimentando nuestra naturaleza espiritual y se manifiesta en nuestra naturaleza humana. Amén. Bueno, ahí estuvimos viendo que repasamos mayormente la clase pasada y bueno, el desánimo era la mayor arma que tiene el enemigo para que nosotros podamos decaer del llamado o de lo que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos da una directriz o te da una matriz, te gesta la matriz para que vos puedas ir trabajando o gestando el propósito. Pero aparece esa arma que es el desánimo y terminamos abortando el propósito de Dios. Y algunos lo llegan a terminar, ni siquiera lo llegan a terminar. ¿Por qué? Porque el desánimo te hace retroceder, nunca te hace avanzar. Entonces lo que Dios tenía predestinado, cuando Dios te llama a los 15 años, y lo que Dios tiene predestinado de que vos lo tengas a los 20, 25, lo terminás a lo mejor medianamente haciéndolo a los 50, porque en el transcurso de tu vida, en todos tus desánimos, perdiste tiempo. Porque retrocediste. Avanzaste, te apartaste. Avanzaste, renunciaste. Avanzaste, te quedaste. Cuando llegás a darte cuenta, ya tenés 50 años y perdiste todas las fuerzas, ya perdiste toda la vitalidad, y cuando lo lográs hacer, no lo haces con el mismo ánimo o con la misma vitalidad o con la misma fuerza como cuando Dios te llamó a los 20 años. No sé si me llegan a entender. Por eso es que nosotros no podemos desaprovechar
el tiempo que Dios nos da. No lo podemos desaprovechar. Cada instante en nuestra vida vale oro. Porque cuando vos perdiste un año que no lo vas a reconquistar ni lo vas a volver a obtener. Lo perdiste. Porque lo que tiene el ser humano es que no puede recobrar el tiempo pasado. Algunos de nosotros todavía seguimos viviendo en ese tiempo pasado. Seguimos recordando nuestro tiempo pasado, vivimos en un pasado que ya está, ya fue. No lo vamos a volver a reconquistar ni tampoco nos va a volver a alcanzar. Y eso es donde trabaja la duda. Las personas que hemos vivido un pasado frustrante, un pasado con muchas situaciones, con muchas complicaciones, con mucho engaño y un montón de cosas. Por ahí vivimos un matrimonio en tirantes, un matrimonio infeliz estando en Dios, porque todavía vivimos con este espíritu que trabaja en nuestra vida para desanimarnos todos los días y meternos la duda. ¿Será que está trabajando? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Será que allá? ¿Será que acá? Y siempre estamos con esa, lamentablemente, con esa arma que proviene del mismo infierno. No proviene de Dios. Proviene desde el mismo infierno para hacernos perder el tiempo, para hacernos perder la felicidad, para hacernos perder el amor y para hacer de que la misma esencia de Dios sea mentirosa. ¿Escuchó? Nosotros muchas veces hacemos a Dios mentiroso y nuestro Dios nos miente. Lo que Él dijo que va a hacer, se va a hacer, con vos o sin vos. Es así. Por eso es que muchos dicen, porque a mí me dejaron de lado, porque a mí no me ayudaron, porque a mí no, nadie te va a ayudar. Nadie te va a hacer venir. Tú tienes la directriz y tú lo tienes que hacer. Y si tú no lo haces, lamentablemente te quedarás a un costado y Dios pondrá la mirada a otro, en otro. Cuando el pueblo de Israel, Samuel se estaba volviendo viejo, ya Samuel había perdido las fuerzas, ya Samuel dice que había perdido hasta un poco la visión, y dice que el pueblo empezó a decir, vamos a pedirle a Samuel que nos levante un rey, como tienen otros pueblos. Porque no queremos que nos gobiernen los hijos de Samuel. Porque los hijos de Samuel se ve que eran medio desordenados. Entonces el pueblo dijo, no queremos que nos pase esto. Entonces queremos que él, antes que se muera, nos levante un rey. Entonces dice que subían y hablaban con Samuel. Y dice que Samuel se entristeció porque ni siquiera él ya estaba pensando que se iba a morir. Pero el pueblo ya lo estaba contando como muerto. Entonces dice que Samuel va delante de Dios y le dice a Dios, Señor, el pueblo está pidiendo un rey. El pueblo quiere que se le levante un rey. Y yo creo que él no tenía ni pensado que se iba a morir, pero ya el pueblo ya lo estaba viendo, estaba ya viendo la esencia de Samuel que ya estaba. Y Dios dice, no te pongas triste, Samuel. Se estoy narrando una historia para que usted la pueda alcanzar. No lo dice específicamente como yo se lo digo, pero se la cuento como si fueran mis hijos. Dice que Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te pongas triste, no te entristezcas. Porque si ellos quieren tener un rey, pues se lo vamos a dar. Pero diles que este rey llevará cautivo a sus hijos, llevará cautivo a sus mujeres, el pueblo entrará en esclavitud. Y le dio todo un panorama de lo que iba a pasar con ese rey. Pero el pueblo siguió insistiendo que ellos querían tener
un rey. Y fue levantado un rey, que fue Saúl. Y Dios le dio un rey conforme a la vista de lo que el pueblo quería y a los anhelos de lo que el pueblo quería, porque dice que Saúl medía una cabeza arriba de todos los israelitas. Era un hombre bien fuerte, todo como el pueblo de Israel querían tener un rey. Pero dice que este rey no fue levantado por Dios, fue levantado por el pueblo. Y tal como lo había profetizado Samuel por medio de Dios, así le fue pasando a Israel. Pero dice que en el proceso de lo que estaba viviendo el rey, ya Dios había levantado un rey conforme al corazón de Dios. Chiquito, que a vista de muchos era insignificante, pero dice que era un hombre que era prudente en sus palabras, que era de buen parecer. No tenía unas cualidades de rey, tenía las cualidades de Dios. Por eso es que cuando Dios levanta a un hombre, no lo levanta a vista o a lo que el pueblo quiere, lo levanta a lo que Él quiere. Por eso muchas veces cuando Dios levanta a una persona, nosotros ¿qué decimos? ¿Y este lo va a llamar Dios? Mira lo que es, ni sabe hablar. Y yo creo que cuando Dios definió esa particularidad de David, que dice que era prudente en sus palabras, yo digo, uno es muchas veces prudente en las palabras porque no sabe cómo expresarse, porque David no venía de una escuela o de una universidad, sino que venía de detrás de la manjada de su padre cuidando sus ovejas. Olía oveja, olía campo. Entonces yo creo que él era prudente porque no sabía cómo expresarse delante de las otras personas, pero sí sabía cómo expresarse delante del corazón de Dios. Y eso es lo que ve Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos expresarnos delante de Dios para poder obtener ese corazón anhelante o ese corazón que Dios quiere? Por eso es que cuando Dios nos convoca, no nos convoca porque seamos los más sabios de la tierra. Nos convoca porque somos los más vil, los menospreciados por el mundo y aún por los que muchas veces están dentro de la iglesia. Y ahí Dios nos levanta. Por avergonzar a aquellos que dicen ser y no lo son. Porque muchas veces pasa esto, gente, que nosotros pensamos que tenemos que ser lo más perfecto para que Dios ponga los ojos sobre nuestras vidas. Y nos inventamos una personalidad que ni nosotros nos creemos. Nos inventamos un personaje sacado de la fábula de cuentos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que olamos a oveja, a campo. Que si no sabemos hablar, seamos prudentes en lo que hablamos, pero que seamos delante de Dios con todas las palabras que nosotros no sabemos expresar delante de Él. Porque yo creo que David, él delante de Dios, él hablaba natural. Él no le hablaba con muchas palabras bonitas. Él iba a lo natural, a lo que él, cómo sabía él expresarse. Por eso es que dice que David tenía ese corazón conforme al corazón de él, humilde, apacible. Por eso es que cuando nosotros vemos en las áreas de emociones, vemos que el alma y la mente se trabajan en el consciente, en lo que nosotros muchas veces pensamos que parece que o que podría ser, y cuando vamos al inconsciente hay un trasfondo de lo que es, un trasfondo de lo que hay en nuestros pensamientos.
Porque muchas veces a lo mejor nos podemos sentar y podemos hablar muy bonito y parecer muy bonito, pero en el trasfondo de nuestro hogar, de nuestra intimidad de la habitación, en nuestra almohada, manifestamos el hombre que tenemos dentro, lo que somos realmente, el inconsciente de lo que hay, de lo que sale en nuestros momentos de depresión. ¿Vieron cuando estamos en presión? Presionados. Sale lo peor de nosotros, ¿es así o no? Y vos decís, uy, pero lo veía tan cara y buenito. Y le salió lo que tenía dentro el increíble Hulk. No sabía que era así. Pero Dios permite esas presiones sobre nuestras vidas para que no tengamos muchas caras o muchas personalidades, sino que lleguemos a ser una. Y que esa personalidad sea la que nosotros esculpimos y la trabajemos y la formemos y lleguemos a ser lo que Dios quiere que sea. Yo le comentaba a los chicos y hablaba con algunos hermanos que nosotros tardamos una generación en limpiar las maldiciones generacionales o las iniquidades pasadas de 3 generaciones o de 2 generaciones. Tardamos una generación. O sea que cuando nosotros nos vamos de esta tierra, levantando nuestros brazos y adorando a Dios, hemos limpiado toda una generación pasada y estamos dejando a nuestros hijos una generación limpia que nuestros hijos van a trabajar y van a esculpir para lo que ellos tienen para sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos. Pero cuando nosotros nos alejamos o rompemos ese pacto con Dios, nosotros no solo le dejamos 3 maldiciones generacionales o 2 maldiciones generacionales atrás, sino que nosotros le formamos una nueva maldición generacional que ellos van a pelear después y con lo que ellos le añada a su generación. ¿Me entienden? O sea que imagínense, si yo no cumplo el propósito de Dios, yo a ellos les voy a transferir también la deslealtad, también les voy a transferir la rebelión, también les voy a transferir la rebeldía y un montón de cosas que se añaden a eso. Mucho más. Por eso es que hoy no es que usted llegó a la iglesia y que va a ser limpio de un día para otro. Es una generación, es todos los años de su vida hasta que usted se vaya de esta tierra que tiene que forjar una generación en santidad y en obediencia. Imagínese. Entonces usted tiene la obligación de dejarle a sus hijos una generación libre de maldición. Cortar las maldiciones generacionales suyas y transferirle a ellos una generación bendita en la santidad de Dios. Convertirlos a ellos en una nación santa, en un pueblo escogido. Mire el trabajo que tenemos que tener. El trabajo no es que vos llegues a pastor, que seas el mejor diácono, que seas el apóstol más ungido, el que se agarre las naciones y que viaje por todo el mundo. Porque ¿de qué te vale que vos viajes por todo el mundo si tus hijos se perdieron? ¿Qué es el tesoro que te vas a llevar de esta tierra el día que vos te vayas? Porque no te vas a llevar el auto, ni la casa, ni los zapatos, ni nada de lo que vos tienes en esta tierra te lo vas a llevar. Lo va a disfrutar el que se quede y con quien termine la vida. Pero cuando tú te vayas de esta tierra, tú te vas a llevar el cofre espiritual y te vas a presentar delante de Dios con esa ofrenda delante de Dios. Es decir, me diste 5 de mis hijos y fueron multiplicados. Y ellos aquí están. Porque lo primero que Dios te va a preguntar
cuando tú te vayas de esta tierra, lo mismo que Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué te va a preguntar Dios? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Y dónde están tus hermanos? Pero no los hermanos de sangre, el que está al lado de usted, el que todos los días está con usted, el que todos los días usted pelea, se reconcilia en la Santa Cena, se vuelve a pelear otro día. Ese hermano es el que va a preguntar. Por eso es que cuando nosotros nos encontramos en la manifestación exterior de la mente, es lo que yo camino todos los días, exterior. Lo que yo hago con conocimiento, lo que yo hago con entendimiento. Porque si yo sé que yo no tengo que robar y yo lo hago, yo lo estoy haciendo con conocimiento. Es la manifestación exterior de lo que yo sé y mi mente me dice que no lo haga. Por eso es que no es solamente de decir, bueno, llego a Dios y mi meta es agarrar un micrófono. La mayor meta que tú tienes es que tú puedas terminar tus días sin que se haya perdido ni siquiera un cabello de la cabeza de los que Dios te confía. Esa es la meta. No es de la grandeza. No es de alcanzar la grandeza. La grandeza yo la alcanzo todos los días cuando yo me doblego a la voluntad de Dios. Ahí está la grandeza. ¿Podemos ir a la otra placa? Entonces, uno de los datos, si usted vayan anotando mientras yo voy hablando, usted lo puede ir escribiendo. El espíritu que lidera los ataques en la mente se los conoce como Alastor, que es un gobernador que actúa solamente en la mente. Es un gobernador que está adjudicado para transformar, está adjudicado y tiene una legalidad para traerte la locura, la esquizofrenia, para traerte todo trastorno mental. Ese espíritu se llama Alastor, se relaciona con los malos pensamientos, las malas decisiones, los malos hábitos, con crímenes de odio en la familia, homicidios, deshonra, incesto, maldiciones generacionales. Todo se maneja por ese gobernador que tiene un derecho legal sobre nuestra mente. Ahí lo puede ir anotando, o si le quiere sacar una fotito y después la anota en su casa, también. Si usted tiene un correo, me lo deje, se lo reenvío. Por eso es que nuestra mayor batalla está aquí. Por eso debemos llevar todos nuestros pensamientos hacia la obediencia en Cristo. Todos los días. Todos los días. Porque le fue delegado en maldiciones generacionales. Por las maldiciones generacionales que nosotros traemos. Por eso es que hay familias completas que terminan dentro de un hospital de nosocomio de salud mental. Familias enteras. Uno por ahí dice, ¿cómo puede ser que un niño de 8 años esté internado en un lugar como eso? ¿Por qué? Porque es una maldición generacional que le fue delegada a causa de brujos, de hechiceros, de maldiciones generacionales, de hechicería, de consagraciones directamente a Satanás, y eso viene arrastrando por generaciones. Por eso es que aún
aún en el pueblo de Dios, nosotros los que estamos aquí, tenemos que tener cuidado cuando nosotros imponemos nuestras manos sobre la gente. Yo digo, siempre se lo enseño a los pastores. Como ustedes verán, yo no le impongo las manos si Dios a mí no me lo permite. Por más que, por ahí vino una vez una mujer y me agarró la mano y se la quiso poner en la cabeza. No. Porque ¿quién sabe qué se transfiere en una imposición de manos? Por eso es que la Biblia, Pablo decía, no te apresures a imponer tus manos. Porque se transfiere. Nosotros somos canales, se transfiere. He visto evangelistas terminar internados en neuropsiquiátricos por imponer manos sobre personas que estaban bajo maldición de rebeldía. Entonces uno tiene que tener cuidado. Vamos a la otra plaquita. ¿La terminaron? ¿Sí? ¿No? Bueno. Nos vamos modernizando. Eso, bien, María. ¿Y ese gobernador se lo reprende, pastora? ¿Se lo reprende uno, lo reprende? Ahí vamos, a cerrar puertas. Vamos a la otra plaquita. Cerrando puertas. El libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 7 al 16. Ustedes anótenlo ahí. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazías, hijo de Safán. Las puertas son bases legales. Vamos a la otra. Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel 8, 7 al 16. Al 16. Las puertas, dice que son bases legales que las personas dan a los demonios para que entren en el cuerpo y el alma y hagan morada o asideros, lugar o parte donde se toman algo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, que somos jerarquías, pastores, evangelistas, o tenemos un liderazgo, o somos padres de familia, cuando nosotros le abrimos esas puertas, nosotros mismos hacemos esa cueva de demonios que después son traspasadas a nuestras generaciones. ¿Cómo es que nosotros las abrimos? Cuando nosotros, sabiendo y conociendo la verdad, nos tomamos ese momento de atribución que no nos corresponde. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, conociendo la verdad, nos vienen las ofertas de internet o de Facebook para entrar en páginas donde sabemos, o los TikTok que ahora mucho se utiliza, donde nos enseñan a hacer los juegos de adivinación, los juegos de que cuando querés conocer quién, qué sé yo, te odia, y como nosotros ya no nos reveló nada, pero nos metemos en esos juegos y terminamos abriendo puertas a la brujería y a la hechicería, a los adivinadores.
Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros abrimos esa puerta y entramos en ese nivel, Él ya nos dice que nos mira desde lejos porque ya nos toma como brujos o como hechiceros porque nos hemos revelado en la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, conociendo los preceptos, conociendo las leyes de Dios, de meternos en esos lugares donde a nosotros nos puede traer, lamentablemente, una maldición generacional que nos va a visitar por 4 generaciones. Y nosotros en ese momento podemos decir, no pasó nada. Nos vino una oferta de una página pornográfica y dijimos, no me pasó nada, miré, pero no me pasó nada. Le abriste una puerta. Y esa puerta que tú le abres, o ese mensaje que tú abriste, es lo que a vos ya te cautivó y te tiene diafragma del alma. Y vos no lo vas a ver hoy. ¿Sabés cuándo lo vas a ver? Cuando te encuentres en ese hueco y no puedas salir. Porque el diablo no te va a decir, ay, mira, ya te tengo agarradito. No, es un juego. Es un juego de acertijo. Por eso es que las puertas que uno muchas veces las abre inconscientemente, porque decir, no pasa nada. ¿Quién me ve dentro de la habitación? ¿O quién me ve dentro del baño? ¿Quién me vio que jugué con este jueguito? Cuando la palabra dice, no robarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no adorarás a ídolos ajenos. Entonces, si nosotros conocemos las leyes, los preceptos de Dios, y entramos en esas habitaciones, porque dice, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? No era cualquier persona. Eran los que estaban en el templo, eran los que ofrecían incienso. Dice, hacen en tinieblas, cada uno en su cámara pintada de imágenes. ¿Sabe qué es lo que nos está hablando proféticamente hoy Dios a nosotros? Porque dentro de nuestra habitación, cuando agarramos nuestro celular, pintamos nuestras habitaciones. Cuando prendemos el televisor y abrimos películas que no podemos ver, vamos a esas habitaciones, pintamos de imágenes, empezamos a transferir esas imágenes en nuestras paredes y después decimos, no sé, mi casa siempre está como pesada, como que no puedo orar, no puedo buscar a Dios, porque cuando mi casa tendría que estar implantada la palabra de Dios y las paredes consagradas con alabanza, están nuestras paredes contaminadas con imágenes. ¿Me entienden? Por eso es que hay películas que nosotros podemos ver, pero hay películas que están consagradas a Satanás. Y usted va a ver, papis y mami, que estas semanas empieza el Halloween y los dibujitos son de Halloween, las películas son de Halloween y las películas son de terror y muchas películas de Steven Spielberg, muchas películas están consagradas a Satanás, porque él es un brujo y es un profeta satánico. Por eso que todas las películas que hizo Steven Spielberg son proféticas, ocurrieron. Todas han ocurrido. Cuando ni siquiera se hablaba de las Torres Gemelas, hizo la película de las Torres Gemelas que se destruían, el 11 de septiembre se destruyeron. Y la película yo creo que fue en el año 85. Y de los dinosaurios y demás. Los Simpsons y todo lo que... Por eso es que nosotros muchas veces parece que fuera inocente, que fuera algo inocente, pero dice la palabra que le presentó a Ezequiel y le dijo,
¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen? En las tinieblas, ¿qué quiere decir? En la oscuridad donde nadie lo ve. Por eso es que nosotros necesitamos entrar a limpiar nuestra habitación. ¿Con qué nosotros estamos alimentando nuestra mente? ¿Con qué nosotros estamos alimentando las ventanas de nuestros ojos? ¿Con qué? Porque yo puedo escuchar una música en un cumpleaños, en una fiesta, pero no es para yo estar contaminando mi casa todos los días con esa música. Y el perreo, y que te hago esto, y que te hago lo otro. ¿Me entienden? Por eso es que nosotros necesitamos entender esto, que nuestra habitación, nuestra casa, es un santuario. No es el santuario de aquí, es el santuario de mi casa, de mi habitación, de lo que yo veo cuando yo me acuesto en mi cama. Usted no se dio cuenta qué terrible que está esta generación que viene. Cada vez está más sanguinaria. ¿Y usted por qué piensa que está ocurriendo esto? ¿Por qué es? Y ahora se viene el Gran Hermano, que va a ser lo más satánico que pueda haber en la televisión. Porque ahí van a tener sexo, pero a habitación abierta, porque no va a haber censura de nada. Lesbianismo, la homosexualidad. Entonces, imagínense, y ya no hay alturas sociales, ahora creo que hay un cartonero y hay de toda clase. ¿Qué quiere decir? Que se está preparando todo para que, bueno, digamos, ay no, porque siempre son los ricos, no hay distinción. Vamos a la otra plaquita. Por eso es que nosotros debemos cuidar nuestra mente. La otra dice, las puertas son más legales que las personas dan a los demonios para que entren en el cuerpo y el alma y hagan morada o asidero, lugar o parte donde se toman algo. Siempre que vos cuando abres una puerta, va a tomar un área de tu vida. Vos no lo vas a ver en el momento. ¿Sabes cuándo lo vas a ver? Cuando tu subconsciente te lo envía el consciente. Yo me acuerdo cuando salió la canción del perrito. ¿Se acuerdan de la canción del perrito? ¿Cómo? El baile del perrito. Y yo me acuerdo, mi esposo estaba revocando la habitación que teníamos, porque teníamos una mansión de 4x2. Entonces estaba revocando esa mansión y estaba lo más bien adorando al Señor y adoraba al Señor. Y empezó el baile del perrito. Y yo lo miraba y me reía y le digo, ¿qué? ¿Por qué? Porque el subconsciente te lo trae al consciente y cuando menos te das cuenta, lo haces. ¿Vieron cuando sale una canción de moda? Vos vas al centro y la escuchas por todo el centro y cuando venís de allá la venís cantando. ¿Por qué? Porque parece que no ocurriese nada, pero nuestra mente es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Claro. Y las ponemos de estado. Dice la palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Entonces, si el Espíritu de Dios mora en mi vida, es el que continuamente te va a estar poniendo el semáforo en rojo cuando nosotros infringimos una ley. Cuidado, 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 cuidado. Continuamente va a estar ese cuidado. Pero somos nosotros los que tomamos las decisiones. Somos nosotros los que decimos sí o los que decimos no. Y lo que tenemos es el poder de la voluntad. Porque ¿sabe qué? Chicos, yo le digo chicos porque son como si fueran mis hijos. Nosotros estamos en lugares de trabajo donde continuamente estamos envueltos con gente que no es cristiana. Y tenemos que tener voluntad para decir sí y voluntad para decir no. Para decir hasta acá llego o si quiero seguir. Entonces, esa voluntad solamente se puede encontrar en lo que yo me alimento todos los días. En mi lectura bíblica, en mi versículo bíblico de todos los días, aunque sea un versículo bíblico, es lo que yo alimento mi espíritu. Si yo no oro nunca, si yo no leo la Biblia, por más que vos escuches alabanza todo el día, la alabanza es una forma de adoración que endulza tu espíritu, pero no te alimenta. No te alimenta. Algunos dicen, no, pero si yo adoro a Dios todo el día, no te alimenta. Lo que te alimenta es la palabra de Dios. Eso te alimenta. Yo escucho prédica todo el día, me levanto escuchando prédica y me acuesto escuchando prédica, pero no te alimenta. Lo que te alimenta es la palabra de Dios. De levantarte, en los 2 segundos que te sentás a tomar un mate para ir a trabajar, tener tu Biblia preparada, porque aun ese versículo bíblico que vos te llevas a tu trabajo masticándolo, es lo que alimenta tu espíritu para que tu voluntad sea fuerte en el momento de las decisiones correctas e incorrectas. Porque ese versículo bíblico que te comiste ayer, antes de ayer, es la dosis de vitamina, el multivitamínico que vos necesitas para tener la fuerza para decir sí o no. ¿Lo tomo o lo dejo? Porque déjenme decirles algo. En el transcurso del caminar en Dios, vas a tener que tomar la decisión de decir sí o decir no. Podés tener 70, 80, 90 años, pero siempre se te va a presentar la Dalila y vas a tener que tomar la decisión de decir sí o de decir no. Y ahí se te van a ver si sos Sansón o el Sansonso. Y también se te va a presentar el Dalilo. Y tomar la decisión de ser la Sansona o el Sansón. ¿Me entienden? Porque déjenme decirle algo, mujeres, puede ser gorda, tener los pelos parados, pero Satanás no mira el cuerpo, Satanás mira el alma. Y el único espíritu que te quita la salvación y el propósito, porque la salvación, Dios te perdona de tu adulterio. Pero el ministerio, cuando Dios tenía para darte una manzana, te termina dando solamente una tajada. Porque infringiste una ley que Dios te dijo, no adulterarás. No fornicarás. Entonces, cuando tú infringiste esa ley delante de Dios, los proyectos que Dios tenía grandes para tu vida terminarán siendo solamente para 4 paredes. Y la salvación la vas a tener que pelear hasta el día que tú te vayas de esta tierra. Porque ese espíritu tiene un derecho legal que tú se lo entregaste. Y Dios te va a perdonar. Porque hasta
hasta que nos vamos de esta tierra, el perdón de Dios siempre va a estar y la gracia te va a sobreabundar siempre. Pero la vas a tener que pelear doble. Doble. Por eso es que somos templo de Dios. Y necesitamos alimentar ese templo, adornarlo todos los días. Porque siempre se te va a presentar la oferta. La oferta de la deslealtad, la oferta de infringir un mandamiento. Un montón de ofertas se te van a presentar. Porque al mismo Señor se le presentó a Satanás en el momento donde él estaba ayunando y donde él se sentía débil, porque su cuerpo no había sido alimentado. Pero sin embargo él se presentó a él, aunque su voluntad estaba fuerte. Y le dijo, mira, todo esto que está aquí, yo te lo entrego si postrado tú me adoras. Si el mismo Señor se le presentó para hacerle la oferta, ¿ustedes se piensan que a nosotros no nos va a pasar? Sí nos pasa. Y no les va a pasar cuando ustedes son solamente una ovejita. Se les va a presentar cuando ustedes tengan ministerio, cuando ustedes sean cabeza. Porque Jezabel no va al cuerpo ni a los pies, va a la cabeza. Por eso es que cuando Dios te da un llamado, cuídate en tu llamado, para que tu llamado llegue hasta el final de tu ciclo natural intacto. Intacto. Por eso necesitamos cuidarnos. Por eso necesitamos alimentar. Necesitamos cerrar esas puertas que son bases legales que nosotros le abrimos cuando infringimos mandamientos, cuando nosotros infringimos tarea para hacer, aprendernos los mandamientos, porque eso todos los días tenemos que recitarlo, saberlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No, no tengo ganas de ir a la iglesia y me quedo. Infringiste una ley. Adorarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente. Solamente a Él le adorarás. No, me quedo a ver taller hoy. Total, el miércoles tengo la oportunidad de escuchar la palabra. Ya pusiste un ídolo, abriste una puerta. Dejaste a Dios en segundo lugar. Por eso es que muchos anhelamos las cosas grandes, pero no queremos dejar nada. Queremos que Dios haga muchas cosas por nosotros, pero nosotros no queremos hacer muchas cosas por Dios. Por eso es que es importante este estudio. Esto no le va a dar ni hermenéutica, ni le va a dar, qué sé yo, no sé cuánto tiene un título bíblico de materias. Esta es la mejor materia. Y no es una materia que a usted lo va a llevar hacia el pináculo de nombramientos. Le va a enseñar a tener una vida en condición delante de Dios. Nos enseña, porque yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Estamos aprendiendo a poder vencer muchas áreas. Porque déjeme decirle algo. En el transcurso de mi ministerio, que yo creo que he hecho un año de ministerio, de magisterio, en un año yo tuve que tomar grandes decisiones en mi vida. Y una de las decisiones más fuertes que tomé en este tiempo fue el elegir a Dios. Porque yo podría haber elegido una religión, porque yo seguía a la persona que yo pensaba que era correcta, que estaba en lo correcto.
Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Que aún en los últimos tiempos, aún hasta los escogidos serían confundidos. Y tuve que tomar una decisión correcta. Cuando ya mi mente estaba llena de una religión. Por eso es que si no tenemos incorporado o alineado el consciente, subconsciente e inconsciente, Dios no se va a presentar en carne para hablarte. Es en la sensibilidad del Espíritu. El tener el oído abierto a escuchar a Dios cuando te reprende, pero también cuando te acaricia o te felicita. Por eso no es solamente cuando te dice: ay, hijo mío, serás prosperado, engrandecido y andarás por las naciones. Está bien, pero la letra chica nadie la quiere escuchar. Tienes que dejar esto. Por eso está bueno las letras grandes del contrato, pero leamos las letras chicas. Que para que ese contrato usted lo pueda cumplir, hay que ver las letras chicas y ponernos la lupa de Dios para leer las letras chicas y poder escuchar a nuestro buen abogado cuando nos está defendiendo de las causas muchas veces que el enemigo nos pone. Porque el enemigo te pone muchas causas y hay que tomar buenas decisiones. Por eso la mejor decisión que tomé en este tiempo es de decirle a Dios: sí, yo creo. Yo creo. Activo mi fe en volver a creer. Activo mi fe a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie irá al Padre si no es por ti. Porque en una transición hasta yo pude percibir de que el Mesías estaba por venir. Por eso, cuídese del querer saber tanto. No quiere saber tanto. Mejor póngalo por obra. Lo poquito que sabe, tenemos que encargarnos de ponerlo por obra. De pelear todos los días para ponerlo por obra. Porque el saber no ocupa lugar, pero el ponerlo por obra te ahorra un montón de lágrimas y un montón de por qué. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?